Muy buenos días, mis queridos hermanos. Aquí estamos una vez más con el compromiso que tenemos con nuestro matrimonio, ¿cierto? Nuestro hermano César, mi hermana Verónica. Cada día jueves nos reunimos yo sé que hay varios hermanos que están siguiéndonos, diferentes horarios, los que pueden a esta hora en la mañana y puedes tomarlo en el horario que mejor te pueda parecer. Pero sabemos que Dios está tratando con cada uno muchas dudas, inquietudes que están en el corazón. Esta área que es muy importante, que es la familia, el matrimonio, y también estábamos hablando de la semana pasada sobre la intimidad y la sexualidad. Ahora queremos hablar sobre el resultado del matrimonio cuando puedan llegar, qué hago con un matrimonio, con un esposo que es inconverso, una esposa que es inconversa, cómo saco adelante un matrimonio a mis hijos si mi esposo no quiere servir a Dios, cómo yo puedo traer el orden de Dios a mi casa, ¿verdad? O porque mi esposa no está sirviendo al Señor. Así que queremos dejar esto, acércate, deja tus cosas de lado y ven a compartir, a recibir la palabra. Y si tú no tienes este problema, es bueno saber cómo manejar, porque habrán otras personas que sí van a necesitar una palabra, un consejo, y tú vas a tener el conocimiento. Porque hay personas que no tienen esta situación, pero ¿cómo le aconsejo a otras? ¿Cierto? Aquí todo esto va a servir para que podamos ser de ayuda para otros también. Vamos a orar. Señor, estamos en tu santa presencia y oramos para que tu Espíritu Santo tome control de nuestras vidas. Queremos edificar, queremos construir, queremos, Señor, levantar. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve conforme a las necesidades de cada uno. En el nombre de Jesús, amén. Bien, quedamos la semana pasada con los problemas, ¿cierto?, del matrimonio en 1 Corintios capítulo 7. ¿En cuál quedamos, mi hermano? El 7, debiéramos retomar hoy 7:10. 1 Corintios 7:10, sí. ¿Lo leo? Sí, por favor. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Hasta ahí. Bueno, leyó 2 versículos. Sí. Bueno, es un versículo que vamos a ver primero. Dice, los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, ¿cierto? Primero estuvimos hablando del divorcio, de cómo Dios permite el divorcio, la separación, pero aquí el apóstol está hablando que no se separe. Es como si, ¿cierto?, estuviera contradiciendo lo que también la misma Escritura en un momento lo dice. Pero aquí, si tomamos el contexto, está hablando de los matrimonios que llegaban al Señor y llegaban casados. A veces llegaban mujeres, ¿cierto?, que estaban casadas y sus esposos no habían conocido al Señor. Esto es el evangelio que nosotros estamos predicando. Y toda persona que puede recibir al Señor Jesucristo y convertirse en hijo. Pero resulta que si está casada, vendrá a tener una situación en que ella ha nacido de nuevo y el esposo no, ¿cierto? Aquí dice, los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, porque le decía yo a ustedes que muchos se separaban, se convertían inmediatamente, se separaban, porque decían, no, si ella no va a seguir, no va para el mismo camino, ya yo voy en el camino, yo estoy en la verdad, y si ella no quiere ir, o él no quiere ir, yo me separo y yo sigo a Cristo. Ya, yo voy a seguir a Cristo, si tú no vas a seguirlo, entonces mejor nos separamos. Hay que tener cuidado con eso, hablamos, porque hay una palabra también en cuanto a eso, dice, la palabra apostólica dice que la mujer debe cuidarse, ¿cierto? Aquí vamos a ir viendo más adelante. ¿Por qué? Porque la preocupación del apóstol es que el que se convierta pueda traer también al otro
hacia el Señor. Está la posibilidad de alcanzar tanto a la esposa o al esposo. Por lo tanto, no se separe de inmediato, no lo haga, ¿ya? No tiene que separarse, tiene que primero servir en la condición que está. O sea, si llegó casado y se convirtió usted y el esposo no, bueno, quédese casado y ahí de esa manera sirva al Señor en ese estado, ¿cierto? Pero después vemos el que usted lee después y sí se separa. O sea, aquí vemos primero mando que no se separe, pero después dice y si se separa. Quiere decir que sí lo puede permitir. Sí, Dios puede permitir la separación en cuanto a un matrimonio en que son no están ambos convertidos. Entonces, creo que es bueno que tratemos esto porque hay muchas mujeres que quieren separarse súper rápido porque dicen, no, pero si él no me deja, y quieren separarse súper rápido. Si yo estuviera separada, serviría mejor al Señor, yo me dedicaría solo al Señor, no tendría los problemas que tengo ahora, ¿cierto? La verdad es que sí, al convertirse sí se comienzan a haber problemas porque el enemigo va a tratar y dice que el peor enemigo son los que están en tu casa, ¿cierto? Porque ahí es donde se levanta el enemigo a los que están cercanos para hacer una división y traer conflictos, ¿ya? Y que el que se convirtió claudique ante esto. Pero aquí está diciendo entonces, si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Aquí está hablando dos cosas, habla del marido y habla de la esposa, ¿cierto? Que el marido no la abandone. Ya, si él se convierte y ella no se ha convertido, él no la puede abandonar. No la deje, no, es que tú no quieres seguir al Señor, te dejo. Sino que también debe quedarse con ella y abandonar significa darle, sustentarla. Si el marido tuviera que separarse, también sigue diciendo no la abandone, porque tiene que sustentarla, tiene que proveerle, ya tiene que hacerse cargo, pero es por una situación espiritual, ¿ya? O sea, si se separa, tiene hijos y en un momento no lograron no logró que se volviera al Señor y la situación es complicadísima, él no puede abandonarla. O sea, dentro del reino no tendría que haber ningún hombre que le retenga en el 10%. Más o menos, para que se entienda, ¿cierto? No debería haber ningún hijo de Dios que no tenga al día sus mensualidades, que no esté respondiendo como debe responder, porque el esposo, el hombre no debe abandonar a su esposa, no debe abandonar a la mujer. Si tiene hijos tampoco los debe abandonar. Ya debe responder por cada uno de ellos. ¿Cómo? Está establecido bajo el orden, ¿cierto? Si hay un orden legal, el acuerdo legal, él pueda responder y eso estaría cumpliendo con Dios. Por eso dice, no abandone, ¿cierto? Ahí usted, mi hermano, quería compartir algo sobre Job, me decía. Sí, lo que pasa es que conversábamos, ¿cierto?, mientras preparábamos y en particular nosotros, gracias al Señor, llegamos juntos al Señor y fuimos y empezamos a caminar juntos. No sé si nos convertimos inmediatamente los dos al mismo tiempo, porque eso lo sabe el Señor, pero sí hubo el anhelo de servirle a Dios en forma, digamos, simultánea, podríamos decirlo. Y entonces, varias de estas cosas que el apóstol acá está mencionando quizás no las vivimos nosotros como matrimonio, por la gracia de Dios, pero sí, aún así, cuando yo le mencionaba esto de Job, ¿cierto?, veíamos como Job tenía una esposa y la Biblia dice que sus hijos también no tenían un muy buen comportamiento. De hecho, él dice que santificaba, presentaba holocausto, ofrenda y hacía altar por su hijo, porque decía, por si hubiesen ellos cometido algún... Y eso nos da a entender de que no eran unos hijos convertidos. Y también, en el caso de la mujer, se menciona también en la palabra que en un minuto él le pide que regañe, que reclame contra Dios en su proceso. Entonces también entendemos que tenía una mujer que no estaba convertida. Pero ahora, en este minuto, al estar viendo este tema,
y llevándolo un poquito también a nuestras vidas, si bien es cierto nosotros comenzamos juntos, también hubieron momentos en que yo como hombre tuve que tomar algunas decisiones en la casa, que tenían que poner una línea también para, digamos, seguir un poco, y no me voy a comparar con Job, porque ciertamente tiene unos atributos que son muy, digamos, están en un nivel muy espiritual y frente y delante de Dios. Pero sin embargo, hubo un momento en que también hubo que tomar decisiones, pues hubo que poner reglas, digamos, en el sentido que fueran a favor de Dios. Y no reglas, sino orden, mejor dicho, la palabra correcta es orden. Y aún así, Job, no teniendo una esposa convertida, logró mantener su casa ordenada. Y eso a nosotros nos indica y nos invita como varones también a que no podemos usar la excusa de que no tenemos una esposa convertida, de que no tenemos hijos que nos acompañan quizá en el Señor. Y un poquito ahí puntualmente, como uno está ahí con los varones un poco cerca, de pronto uno ve varones que vienen a la iglesia y que sus esposas no vienen, son menos ya. Pero aún así uno puede ver cómo Dios les da gracia también para seguir adelante con el Señor. Las luchas son fuertes, pero no utilizan y no pueden utilizar esta excusa de decir, yo tengo una esposa que no se ha convertido, tengo hijos, entonces yo inevitablemente también me voy a terminar yendo del Señor. Por eso yo le mencionaba a Job, un poco en esa línea, digamos. Claro, entendiendo que el apóstol está preocupado de la salvación, primero que nada. Siempre la familia es muy importante, pero dentro de todo esto, lo más importante de todo es la salvación del alma. Amén. Y por eso es que aún pide que se queden, que no se separen, con la intención de poder alcanzar a su cónyuge, ¿ya? Con la intención de que el cónyuge pueda también ser alcanzado a través de la conversión del que ya, ¿cierto?, llegó al Señor. Entonces, porque la preocupación del Señor es la salvación del alma de cada uno. Y como decía, el varón o la dama, el que está solo sirviendo, solo aún estando casado, debe entender que no debe descuidar su salvación. O sea, debe poner tanta importancia en su salvación que a través inclusive de servir y de poder mantener, si va a ir manteniendo un matrimonio, va a ser por causa de su salvación y de la salvación de su cónyuge. Amén. Pastora, ahí quisiera hacerle una consulta, digamos, que nos pudiera un poquito usted orientar, porque la palabra en un minuto también habla de que estarán dos juntos cuando habla del rapto, y dice que uno se va a ir y el otro se va a quedar. Yo no sé cómo se relaciona eso con el matrimonio, también tiene que ver con esto de que uno puede estar convertido y el otro no, Sí. Y aún estar juntos sirviendo quizás y uno... Sí, porque pueden venir dos a la iglesia, pueden juntos adorar, pero delante de Dios los ve en forma individual y el juicio va a ser en forma individual. Ahora, justamente cuando dice dos estarán en una cama, uno se irá y el otro se quedará, está hablando justamente de que pueden haber matrimonios que estando juntos no van a poder salvarse, ¿ya? Si uno es consagrado, uno busca a Dios y uno entrega todo su corazón y sirve a Dios como debe ser, y el otro lo acompaña, de repente está ni ahí, pero en realidad para estar con la fiesta en paz, como se dice, en realidad cuando pase esto no se va a salvar. Justamente, y lo decía porque volvemos y reforzamos, ¿cierto? Y tenemos que arribar un poco digamos, excusa que pronto podemos tener de decir es que no me acompaña mi esposa o que mi esposo. La salvación sigue siendo personal. Exacto. Sigue siendo un tema de que no tiene que ver con que sí o que no, sino que es con la búsqueda personal. El apóstol está mostrando que el matrimonio no es un impedimento para servir al Señor, aun cuando el matrimonio, uno de las partes no está convertido. Puede servir al Señor, porque si nosotros vemos un poquito más allá, ¿cierto? Dice, y a los demás yo digo, no al Señor, que si aún el hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone, ¿cierto? Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no la abandone. ¿A qué se refiere esto de consentir vivir con él? Bueno, de acuerdo a lo que conversábamos, tiene que ver justamente con esto, de aceptar quizás su condición espiritual de no convertido o no convertida. Sin embargo, no va a obstruir en su entrega, en su servicio al Señor, sino que por una parte, y siempre está la posibilidad, decíamos también, de que esté la oportunidad para la persona que no está convertida,
pero puntualmente el tema de convivir tiene que ver con que van a haber situaciones, usted nos decía, pues, van a haber situaciones donde van a haber conflictos quizás, porque los intereses no van a ser los mismos, ciertamente. Pero aún así, si la persona no le obstruye en el servicio, y se puede aceptar esta convivencia. Es una convivencia para estar sirviendo al Señor, pero también cumplir justamente con lo que dice el Señor, por no abandonar, no separarse, no dejar al... Eso fue más o menos lo que hablamos, lo que logré entender. Sí, entendiendo que el apóstol dice que el que se casa tendrá aflicción en su carne. Sí. Ahora, esto es algo normal dentro del matrimonio, habrá una aflicción en la carne, porque... aún convertidos. Claro, convertidos, porque tiene que haber cada uno una negación para que el otro esté bien. Entonces hay una situación que cada uno tiene que negar y pasar por encima de sí mismo para que el otro pueda consentir. Entonces, si cuesta, a pesar de eso hay una aflicción, imagínense lo que sucede cuando uno está convertido y el otro no. Uno llega al Señor, nace de nuevo y el otro no. Entonces, ahora podríamos entrar inclusive, ¿qué pasa en la intimidad cuando la mujer está convertida y el hombre no? Cuando dice que inclusive no pueden hacer un lecho sin mancilla. ¿Cómo cree usted que esto podría manejarse? Sí, eso es como entrar en una profundidad absoluta y que la verdad es que el convertido en este caso tiene que tener una sabiduría tal de, por una parte, lograr, ¿cierto? Porque el tema anterior decíamos que no podemos negarnos. Entonces tiene que haber ahí una forma, encontrar la forma, la pureza en el Señor de no transgredir las cosas de Dios, pero asimismo responderle al no convertido en este caso. Y eso sí que debe ser muy... Wow, claro, es todo un camino, por eso es que el apóstol está preocupado. De primero decirle por qué ellos querían separarse de inmediato. De primero es decirle, primero preocúpense de poder tratar de alguna manera, sirviendo ahí en su casa, llegar a sus esposos. O sea, sálvenlo. Sálvenlo, la primera persona que debemos evangelizar. Sálvenlo a ellos. Si ustedes creen en el reino, creen en el infierno, sálvenlo de ahí. Entonces, la manera es, como decíamos, en la intimidad, ¿cómo lo hago? Si mi esposo está con todas la libertad y quiere hacer todo lo que él quiere y nosotros, ahora yo me convierto y digo, esto ya no lo puedo hacer. ¿Cómo manejo esto? ¿Cómo le digo a él, no, todo esto está mal, es pecado? ¿Por qué no lo va a entender así? Él va a decir, pero antes lo estabas haciendo y ahora dices que no. Entonces la iglesia te cambió. O ya, ¿qué te dijeron? ¿Quién te contó estas cuestiones? ¿Cierto? Que tienen que meterse con nosotros en la intimidad. Lo que pasa es que el hombre, obvio, cuando recibe al Espíritu Santo, entra a una santidad de Dios y ya no se va a sentir bien hacer lo que antes hacía. Entonces, ¿pero cómo manejo esto si mi esposo me exige? Primero es importante hablar cara a cara con ellos. Sentarse con ellos, decirles a ellos, yo ahora llegué al Señor, yo me he convertido, soy otra criatura. No le está mintiendo. Y decirle, desde ahora yo voy a servir al Señor y hay cosas que yo voy a tener que dejar de hacer. Y no solamente tiene que ver que se hacen en la intimidad, sino que otras que se hacen también en el diario vivir. ¿Qué pasa? Porque muchos esposos no creen en esto, porque ven que sus esposas en algunas cosas, ¿cierto?, muestran que a Dios no le agrada y todo, pero en otras hacen cosas que ellos dicen, bueno, ¿y si va a la iglesia por qué hace esto? Ya, entonces les parece que todo es una mentira y que por qué entonces no quieren estar en la intimidad, simplemente porque están utilizando la religión y a veces puede suceder. Pastora, de acuerdo a lo que usted está diciendo, vemos la importancia de que cuando una persona se convierte verdaderamente al Señor, en realidad se convierte y su conducta sea en todas partes intachable, de acuerdo a lo que Dios le va enseñando. Porque, o si no, sería como darle un doble discurso al no convertido. Y veo acá en una parte donde dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Y viceversa, y la mujer incrédula en el marido. Pero eso también tiene que ver con que yo constantemente, mi vida completa haya sido transformada como persona que verdaderamente se convirtió.
en el diario vivir, porque por ejemplo, de pronto puedo yo decirle a mi esposo, ¿sabes qué? No, en esto, mira, Dios me enseñó aquí, yo tengo que tener un cambio de vida, pero resulta que se sigue molestando de la misma forma y sigue actuando de la misma forma cuando algo no le agrada, no le sirve el almuerzo, o se vuelve una amargura porque hoy día no le dijo algo bonito. Entonces uno tiene que ir, de cierto modo, predicando de esa forma, justamente siempre. Él tiene que ver que dejó de hacer todas las cosas que ofenden a Dios. Y un cambio de vida en todo. En que ella ya, esto tampoco lo voy a hacer, esto tampoco, ya tampoco voy a responder mal, también voy a tratarlo con más respeto. Yo sé que antes él llegaba y le contestaba, ahora no, ahora le voy a empezar a preguntar, ¿puedo salir? ¿Me autorizas ir acá? Y él va a decir, bueno, ¿y por qué? Claro, porque tampoco en la intimidad, por eso es que en la intimidad tampoco ella puede prestarse a esto, porque ella realmente, para ella todas estas cosas la apartan de Dios, ¿ya? Pero si yo ahí es donde yo tomo y digo, no, aquí yo no quiero, esto no está bien, pero resulta que yo en todas las otras cosas, muchas de ellas en mi vida no declaran mi conversión, entonces va a provocar una situación fuerte en los maridos. Van a sentir que simplemente están utilizando, no van a ver realmente cuál es el sentido de Dios de acercarse a ellos. Lo van a ver como que Dios, ¿cierto?, Él está prohibiendo lo que era para ellos lo más normal como familia, y a la vez Dios la religión está cambiando a la esposa. Sí. Mi pastora, me recuerdo, estaba pensando con esto que decía mi esposa, de tener una conducta, digamos, que va en una línea, y que estaba analizando un poquito cuando empecé yo a entender las cosas del Señor, y lo veo como la conversión. Bueno, esto no es algo nuevo, pero es algo interior, algo que viene de adentro, que el hombre va manifestando exteriormente. No tiene que ver con un conocimiento o con algo que me enseñan, tiene que ver más bien con una revelación y un temor que uno va tomando delante del Señor, de lo que debe o lo que no debe hacer. El mismo Espíritu Santo lo va guiando a ese camino de santidad. Y es notorio, porque me acuerdo que en algún minuto yo me encontré a usted preguntándole qué hacemos nosotros en Semana Santa, por ejemplo. Preguntas de una persona que estaba tratando recién de entender los pasos de una conversión, pero también entendiendo que en este camino de andar y de aprender uno necesita ser guiado, necesita alguien que lo instruya, alguien que le vaya mostrando, alguien que le vaya enseñando, porque también podemos tomar y podemos empezar a tomar decisiones bajo nuestro propio concepto, y eso nos puede también llevar a cometer errores, y eso nos puede también perjudicar y puede provocar estos errores nuestros por querer hacer las cosas como yo creo, dañar también a la persona que me está mirando, porque a lo mejor voy a tener una actitud hoy día y después me van a enseñar lo correcto, voy a querer cambiarlo dentro del mismo andar, y eso va a provocar un daño también en el matrimonio. Entonces, a lo que voy es que lo que decía mi esposa, del doble, digamos, doble forma de vida, podríamos decir, o de pronto en el día de una forma y después de otra forma, pedirle al Señor que como matrimonios el Espíritu Santo se meta en nuestro corazón, para que todas estas cosas que aprendemos podamos aplicarlas de forma correcta en el temor de Dios, porque externamente no va a resultar, o nos vamos a cansar, como estamos hablando de la mujer y del hombre que no está convertido versus el que está convertido. Cuando se hacen en las fuerzas, digamos, naturales, se va a cansar y voy a agotar a la otra persona también, porque no va a entrar en el espíritu de la otra persona también. Entonces, lo digo porque de pronto uno toma fuerzas, pero fuerzas naturales para hacer las cosas, y termina derrotado, y no lo está haciendo en el espíritu, sino que lo está haciendo con la fuerza propia de querer cambiar a una persona, de querer transformar a alguien, pero realmente esa persona que está tan cerca mía no ve que mi actitud realmente es verdadera, sino que algo le muestra que no soy totalmente genuino, y no va a resultar, pues vamos a terminar dañados los dos. Eso quería un poco apuntar ese punto, digamos. Claro, es lo que estamos tratando de comprender, lo difícil que es poder mantener una relación de un hombre convertido, ¿cierto? Una mujer que se ha convertido, y mantener aún en la intimidad, como decía usted. Es
hay que tener realmente vivir una vida espiritual y hay que llevar realmente, creo que ahí es la tarea más, la prueba más fuerte de que realmente no hayamos convertido. Porque muchas mujeres después, si vuelven a sus casas y siguen bajo varias situaciones, pero en algunas dicen esto ya no, esto no lo quiero hacer, los esposos van a sentir que simplemente están entreteniéndose en un lugar y no es verdad. Sí. No es una conversión genuina. Eso se va a palpar. Ellos se van a dar cuenta que su esposa la cambiaron. ¿Ya? Van a tratar de ver por qué, pero ahí va a empezar a llamarle la atención y pueden ser capturados por Dios. Y la mujer debe orar para que su esposo, esa intimidad, como dice mi hermana, no es pecado, porque muchas dicen, ahora, hay que ordenar la intimidad. Ella tiene que decirle, no vamos a hacerlo más de esta manera, no vamos a volver a tener relaciones de esto, porque yo ahora he entendido que esto, y es por mí, no es por ti. Que él no se sienta, porque a veces las mujeres le dicen, no, como que ahora tú eres un sucio pecador, pero antes no era así. Antes lo hacíamos los dos. Pero ahora no me digas eso, no, que no quiero nada. Que entonces él dice, bueno, ¿y ahora por qué decirla? ¿Cierto? Si antes lo más bien que estabas ahí, ¿qué pasa? Lo que pasa es que hay que saber manejarlo de una manera en la cual la mujer le pueda mostrar que desde ahora, y es algo para ella, no lo está acusando a él, porque mientras él no tenga la luz, él estará bajo esa esclavitud. Y ella tiene que aprender a verlo. Alguna vez ella estuvo ahí. Entonces, saber cómo cuidarlo para que también llegue a la luz de Cristo. Entonces, es un camino que la mujer debe amar, aprende a amar a Dios, porque sabe que por amor a Dios va a tener que callar muchas cosas. ¿Ya? Y dice que si tú tienes relaciones, algunas dicen, pero es que yo voy a caer en pecado, volver a estar con mi esposo, si él es del mundo, y la verdad es que dice claramente que la mujer santifica. O sea, si usted estando buscando a Dios y usted cuando se une con el esposo, son una sola carne. Y es más grande el poder de Dios que de la santidad, que el poder del pecado. Entonces, santifica al esposo. El esposo empieza a recibir ahí una transferencia hacia el esposo, que el esposo, si lo hace con temor, con respeto, va a ir viendo que el esposo va a ir limpiándose. ¿Me entiende? Y el apóstol dice que por eso no es bueno para ninguno de los dos. Y no se separen, dice. Inmediatamente no. Pero después da la palabra que si tienen que separarse, quédense solos. ¿A qué se refiere quedarse solos? ¿Cuál es la separación de quedarse solos? En que en realidad no pudimos servir juntos. Y eso contraía conflictos. No podíamos estar juntos porque habían problemas continuos. Yo quería servir a Dios y tampoco me dejaba. Entonces llega un momento en que tomo la decisión. Siempre le digo a las mujeres, no tomes una decisión precipitada. No digas me voy a separar y después al mes te das cuenta que la embarraste porque no estás preparada, no sabes cómo manejar tus finanzas, no sabes muchas cosas. Espera que Dios te confirme el momento, si es que es necesario, porque posiblemente Dios puede tenerte más tiempo del que tú quieres, pero con un hombre que realmente Dios quiere salvar. ¿Ya? Y eso también va a formar tu propio carácter. Va a formar que tú tienes amor, vas a tener misericordia, y eso igual va a desarrollar frutos. Amén. Entonces, y quiero tomar una palabra que dice en 2 de Tito. Y dice en versículo 3, capítulo 2, versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras ni esclavas del vino, maestras del bien. Y después dice el 4, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Esta es una misión de la iglesia, que las mujeres mayores, las mujeres somos más maduras, que hemos conocido esto, nosotros tenemos que enseñar a las mujeres jóvenes. El problema es que hoy día no vemos muchas mujeres jóvenes que quieran aprender. Eso es muy doloroso, porque muchas mujeres jóvenes quieren ellas manejar, ellas creen que tienen la solución de sus problemas, ellas creen que la mejor manera es arreglarlo a esto, y no escuchan.
¿cierto? Muchas mujeres le dicen, mi hijita, sírvale a su esposo aunque ande, ¿cierto?, enojada. Hágale la comida, sírvale la comida. No lo dice aquí la Biblia, pero él está dando un consejo, ¿cierto? Mi mamá me enseñaba siempre eso porque ella lo hacía. Y sírvale siempre. El enojo no es para que usted eluda responsabilidades que tiene con el esposo. Respételo, no le levante la voz, haga igual esto. Y dice que las mujeres mayores enseñen. Yo creo que una de las cosas fuertes que hoy día hay muchas mujeres jóvenes igual que están muy fuertes tomadas con el feminismo. Hay que mirar la televisión, hay que ver todos estos movimientos y las mujeres están muy feministas. Entonces lo que hacen es emancipar a las mujeres en contra de los esposos. Les ponen ideas inclusive que no tienes por qué dejar. Si Dios igual eso no lo va a aceptar, Dios también. Y pueden llevarlas a que las mujeres se rebelen en realidad, de aconsejarlas a que realmente luchen por su matrimonio, que traten de mantener un matrimonio, aunque tengan dificultades, sean capaces de buscar a Dios en la oración y Dios les va a ayudar para que el matrimonio, ¿cierto?, sea un matrimonio en el cual por lo menos mientras Dios esté ahí, les va a ayudar a que puedan crecer, ambos. Amén. Pastora, sabe que me he dado cuenta que este tema que dice usted, de que muchas veces las mujeres más jóvenes no quieren escuchar el consejo, es porque ciertamente está ligado también a este tema de que hay muchas mujeres que trabajan. Y eso a veces las hace sentirse como más independientes. Porque yo reflexionaba, por ejemplo, cuando usted decía que a uno le aconsejaban, aunque esté enojada, sírvele al esposo y todo. Es como si el esposo dijera, bueno, ya si estás enojada, entonces yo no te voy a dar dinero para que compres cosas para la casa. Pues si estás enojada, tú no cumples con tu papel, yo tampoco voy a cumplir con el mío. Entonces, finalmente es tener sabiduría para... Con amor, con sabiduría, dice, bueno, hay una palabra que dice que con la blanda respuesta aplaca la ira. Y eso no solamente, creo yo, tiene que ver con un tema de palabras, sino que también con un tema de actitud. Porque si veo que mi esposo, no sé, pues ha habido una situación, es más fácil tal vez que podamos llegar a un arreglo, que pueda escuchar si mi conducta es más baja. Creo yo. Así es. Y así es. Es como ir manejando, como la mujer, la palabra dice que la mujer sabia edifica. Y es ahí donde la mujer debe orar y pedir sabiduría. No es un asunto de que Dios le llega de un viaje. Hay que necesitarla, hay que realmente entender que se necesita. Una mujer casada necesita sabiduría, pero no es sabiduría cualquiera. Por eso debe buscar a las mayores que le ayuden, le aconsejen. Le van a hablar, quizás una joven le dice, oye, déjalo, ¿ya? Pero una mujer mayor no le va a decir que deje rápidamente a un esposo, ¿ya? Una mujer mayor le va a decir, primero piensa en los hijos, se va a preocupar de que hay cosas que saben que en el tiempo se van a limar algunas cosas, se van a limar algunas asperezas, van a superarse. Pero no apurarse siendo jóvenes, querer rápido. Si no funcionó, no funcionó. ¿Ya? Por eso es que las familias, hay matrimonios que duran años, pero no porque les funcionó todo perfecto desde el principio, sino que las cosas no funcionaron y aprendieron, ¿cierto?, con todas aquellas cosas, a esforzarse para vencer aquellas situaciones. Eso conversábamos, pastora, y también es verdad, eso es. De pronto, el hecho de que las dos personas estén caminando en el Señor, convertidos y sirviendo al Señor, lo conversábamos, decíamos, no significa que no van a haber dificultades. Es decir, si una persona está pensando en separarse de la pareja que tiene hoy porque tiene dificultades o porque no está convertido, pensando que al estar con una persona convertida no van a existir estas diferencias, quizá en otro nivel, de otra forma, pero van a haber siempre situaciones. Entonces, como usted dice, y como dice el apóstol, no puede ser un resquicio de decir no está convertido, esa es la razón por la que me quiero separar. Porque conflictos van a haber siempre, pues como dice, siempre en el matrimonio van a haber cosas que arreglar, y siempre eso es una realidad, y a veces las situaciones vuelven a venir las mismas y las enfrentamos de nuevo y
Y hay que estar en este camino de reconciliación, hay que estar en este camino de formación, en este camino de comunión, en este camino de búsqueda de paz en el matrimonio y en este camino de conocernos, porque ni uno mismo se conoce, ni uno mismo sabe cómo va a reaccionar frente a una situación y de pronto cómo va a reaccionar frente a la misma situación. Entonces, el tema que estamos viendo hoy día es tan importante para entender que la solución no está en la separación. No. Y no es lo que el apóstol aconseja, porque primero es aprender cada uno a luchar con sus propias áreas y negarse para sí mismo. Si el esposo no está convertido, no voy a esperar que él se niegue. Pero la mujer puede madurar, puede crecer en el amor. ¿Ya? Yo tengo esa experiencia. Y yo cuando entendí que dicen no se separe, yo iba con la idea de separarme, porque yo desde que me casé a los 2 meses comencé a vivir violencia intrafamiliar. A muy temprana edad, el niño recién nacido, yo ya había tenido los primeros violencia y golpes. Entonces yo ya sabía que esto era cosa de tiempo, yo ya estaba decidida a separarme. Cuando llego al Señor, el Señor me dice, no puedes separarte hasta que Él me conozca. Entonces me frenó el Señor. Ahí yo, pues cuando veo la palabra, dice no se separe, ¿cierto? Y dice que la mujer debe santificar al esposo y que la mujer debe cuidar que él pueda en silencio recibir el mensaje. Entonces dije, la primera responsabilidad, la primera alma que tengo que salvar son a mi esposo y a mis hijos. Ellos son las primeras almas. Yo podría andar predicándole a todo el mundo, podría andar salvando a todo el mundo, pero resulta que a mi esposo no le estoy dando, ¿cierto? No estoy tratándolo con respeto, con honra, no estoy considerando que él vea que realmente las obras mías en silencio le están predicando, ¿cierto? Entonces yo estaría fallando, porque a veces nosotros vamos a predicar a muchos, nosotros queremos andar sirviendo a Dios, nosotros queremos estar en la iglesia, estar haciendo muchas cosas para el Señor, pero resulta que también tenemos que cuidar que nuestra casa esté ordenada. Ninguna mujer puede decir, bueno, primero Dios y aunque dejo mi casa desordenada. Una mujer que pueda salir, yo siempre, inclusive les digo a las mujeres casadas, preocúpense, primero las que están, que no tienen esposos convertidos, yo trato de no ponerles cargas para que ellas no tengan que sentir que van a ir al Señor y abandonen sus casas, porque sus esposos no las van a entender. Y las que están, ¿cierto?, casadas y aún sus esposos están recién convertidos y ellas tienen que cuidar que su casa está ordenada. El primer reflejo de la mujer es su casa. El esposo que llega y cuando empieza a ver que su esposa se convirtió, empezar a ver la cocina impecable, sus hijos siempre limpios, la casa ordenada, va a empezar a ver. Yo aprendí que desde afuera, desde el antejardín hacia adentro, todo tenía que ser, todo hablaba de Cristo y hablaba de lo que yo soy como mujer de Dios. Eso es importante porque el esposo empieza a ver que, wow, al esposo le agrada ver estas cosas, ¿cierto? Que la iglesia no diga que yo sirvo al Señor y ahora mi esposo no me deja, pero si el esposo no la deja, primero veamos qué está pasando en su casa. Si a pesar de que hace todo y él no la deja, igual ella tiene que esperar, someterse, aprender a someterse y orar. ¿Por qué? Porque él cuando vea que hay obediencia, que hay respeto, que hay honra, va a decir, qué raro que esta mujer que le hicieron, ¿cierto? Porque a lo mejor antes contestaría y decía, ándate a la punta del cerro, yo salgo nomás, ¿qué tengo que pedirte permiso? Pero aquí la mujer empieza a cambiar. El apóstol lo que está preocupado es que el reino venga a la casa. Es que si se convierte el hombre, se convierte la mujer, el reino tiene que llegar a la casa. Tiene que ver con sus palabras, con la prudencia, la manera del trato hacia sus hijos. Los vecinos empiezan a darse cuenta que ella tiene un trato diferente, aunque el esposo la trate mal. Pero va a ver que ella no hay respuesta, que ella trata bien a sus hijos, que ella tiene respeto con todo. Eso hace que esté siendo una luz tremenda dentro de su casa. Obvio que está perturbando el reino de las tinieblas, porque la luz es mayor que las tinieblas. Si ella hace un buen resplandor, podrá estar cubriendo a sus hijos. Yo decía, la mujer es clave para que los hijos se críen en el temor de Dios. Cuando la mujer se convierte, tiene ganado de alguna manera ya sus hijos, porque los hijos van a mirar a su madre
Y la madre tiene una influencia tremenda sobre sus hijos. Inclusive una madre puede influenciar lo que un hijo puede llegar, ¿cierto?, a estudiar. Una madre puede influenciar inclusive si el hijo con quién tiene que casarse. Porque empieza a hablarle, mira, cuando no sea, yo con una mujer así, no se te ocurra, con una mujer, y él cuando dice, no, con esta mi mamá no la aguantaría, no, con esta no. Porque hay un poder que la madre puede marcar a sus hijos, ¿cierto? Entonces cuando se convierte una mujer, el reino entra de una manera impresionante. Pastora, en el caso de que la mujer está convertida y el varón no, y en el cuanto a la crianza de los hijos, a lo mejor una pregunta un poquito, pero la sabiduría del Señor está. Y la madre quiere, y lo veíamos, quiere darle una instrucción a los hijos que va a favor de Dios, ¿cierto? Y de lo que ella quiere que su casa sea, pero el padre en este caso se opone. No sé, digamos un ejemplo muy, digamos, natural, que el hijo quiere ir a cierto lugar y la mamá sabe que no le conviene ir y el papá aún así le permite que vaya. ¿Cómo debe ser la actitud de la mujer? Para no fallarle al Señor, digamos, eso es lo más importante. Y también frente a la autoridad de su esposo, en este caso, de un esposo no convertido. ¿Cómo debiera ella actuar en ese caso? Bueno, decía que la mujer tiene una influencia poderosa sobre los hijos. Hay que ir viendo por las edades. Si la madre de pequeño, el padre le permite que haga algunos juegos, la madre sabe que esos juegos o esas actividades o esa práctica lo va a apartar de Dios, lo va a empezar a enfermar. Quizás con sabiduría puede hablar con él, conversarle, orar primero mucho, para que el esposo pueda abrir el entendimiento y le permita, ya, entienda y orar para que Dios le dé esa sabiduría, que el esposo cuando escuche entienda que lo que le está diciendo es cuidado y que realmente entienda que hay un peligro para su hijo. No lo vea que lo quiere contradecir. No lo puede hacer públicamente, no lo puede hacer delante de los hijos, pero tiene que hacerlo, orar primero. La mujer no puede hacer algo con un hombre inconverso sin que primero ore para que Dios intervenga, porque sabe que hay una batalla espiritual. Entonces, en la batalla espiritual, la oración está bajando al enemigo y está poniendo, ¿cierto?, la bendición, que sea Dios quien opere ahí. Entonces, muchas veces los esposos terminan diciendo, bueno, yo tengo gente que sus esposos están inconversos, pero inclusive ellos dicen, ay, esto es tan súper canuto, porque ven que sus hijos lo que están aprendiendo es bueno, y que los vecinos, todos los demás dicen, ¡ay, qué lindo tu hijo, lo que hace! ¡Ay, qué bien esto! Y ellos se dan cuenta que es bueno que aprendan eso. Pero miran los demás niños y se dan cuenta que los niños andan haciendo porque los papás los dejan hacer de cualquier cosa, y los niños realmente es una vergüenza porque andan rebeldes, están haciendo una cantidad de cosas y se dan cuenta. Entonces, aunque ellos no están convertidos, pero entienden, porque hay una mujer sabia que no va y lo impone. No va y le dice, ya, pero ¿y por qué? Lo que tengo que decir tú, yo también mando, son mis hijos. La idea no es enfrentarlo. La manera es saber ganarlo, ¿cierto? A través de Dios, de que la voluntad de Él pueda cederla, porque ella es la que está formando. Por eso le digo que el porcentaje es mayor que la mujer. Yo, con mi hijo de 4 años, Valesca nació dentro del Evangelio, y mi esposo en realidad iba a la iglesia, pero nunca se convirtió. Muchas cosas en las cuales él decía, quiero que hagan esto, pero yo sabía que en el momento ya los niños lo hacían, pero después yo me sentaba con ellos, oraba con ellos y le decía, mira, esto no está bien, y conversábamos nosotros. Entonces mis hijos después, cuando estaba el papá, le decían, no queremos hacerlo, ¿ya? Pero porque lo habíamos entendido, habían orado, y al final, de alguna manera, fue, aunque el carácter de él era muy fuerte y él imponía mucho y él se iba contra las enseñanzas, fue más fuerte la influencia que hay materna. O sea, nunca perdamos esa esperanza, mamá. Nunca pienses que no, es que él me lo está mandando al diablo. No, tú estás ahí en tu casa y la idea es que tú trates de llevar a que esto no se vuelva un conflicto. Tú tienes que ganar esta batalla. Tienes una autoridad dentro de la casa, eres la madre de los hijos, eres la esposa, y el diablo sabe muy bien que tú tienes una autoridad que está delegada, está debajo del esposo. Pero en esa autoridad tú puedes moverte para poder llegar el reino hacia tus hijos
y ir estableciendo, ganándolo con mucha sutileza. Mire, yo quiero terminar lo que dice acá, donde estoy viendo Tito capítulo 2, y dice que las mujeres mayores le enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Mire, dice que le enseñen a amar. Pero ¿cómo si se casaron enamoradas? Si se casaron en el altar y era el amor de su vida. Lo que pasa es que en el camino, esa es la primera etapa, ese amor se muere. Ustedes me pueden decir que, amén, todos hemos conocido eso. Porque llega en el altar, llega todo esto precioso, pero después empezamos a mirarnos, a conocernos, y hay cosas que cada uno de nosotros no nos aguantamos, ¿cierto? Por eso, porque aquí hay cosas que cada uno tiene y se vuelven una sola carne, entonces tienen que estar siempre continuamente y empieza a perder algunas libertades, el otro siente que me está manejando y empiezan a haber cosas que empiezan a tirar. Y el Señor aquí dice que las mujeres le enseñan a sus esposas a amarlo. ¿Qué es lo que es amar? Que ellas aprendan que a pesar de todas las circunstancias que están viviendo, ellas hagan una práctica, ¿cierto?, que tiene que ver con responderle a sus esposos y hacer lo mejor que puedan para ellos. Entonces le enseñan a amar a sus esposos y a sus hijos. Pero es que quiere decir que de una manera correcta. No amarlos a través de un sentimiento. Hay mujeres que dicen que aman mucho a su esposo, se ponen terriblemente celosas, le hacen un show tremendo, después no quieren ni siquiera ir a la iglesia porque no me gustó, porque miraste esto, y todo un show. Es que te amo demasiado. ¿Ya? Enseñándoles a amar a sus maridos. Y después dice algo bien especial: a ser prudentes, castas. Y esta palabra castas, es tremenda. O sea, enseñarle. Y a veces le digo al Señor, oro, le digo, dame mujeres jóvenes que realmente quieran aprender esto. Más allá de lo que el marido esté haciendo. Porque las mujeres quieren que los esposos le respondan bien, entonces ellas van a hacer esto. Pero aquí está diciéndole, enséñales a ellas a hacer así, ¿cierto? Que sean castas, significa que hay una pureza, que sean sin dobleces, ¿cierto? Y le dice que sean castas, cuidadosas de sus casas. O sea, llega a la casa y si está desordenada tienes que decirle, ¿te ayudo a hacer el aseo? Muchas mujeres jóvenes, mayores, deberían acercarse a las más jóvenes y ahijarlas. Sería muy bueno ir a visitarlas, ver cómo están criando a los hijos, a qué hora se levantan. Porque a veces hay mujeres que se levantan juntamente después de la segunda leche del niño para hacerle el almuerzo, que se lo hacen súper rápido. ¿A qué hora se levantan? ¿Cómo tienen su casa? ¿Cómo le preparan la comida a sus maridos? Y a veces no alcancé a prepararle comida porque el niño hoy día me dio función. Lo siento, no tienes comida. Y yo le decía, hay mujeres que tenían 5 hijos y no podían faltar de hacer la comida, el pan, lavar y lavar con alteza. Lavar escobilla. Lavar los pañales, que había que lavarlos con detergente, con jabón, hacerlos hervir. Ahora usted los saca con un desechable, pero aún no tienen tiempo. Y reclaman, oye, estoy terriblemente agotada, ven, tienes que ayudarme porque estoy muy agotada. Y el marido llega al trabajo y tiene que llegar y pues a ponerse a adelantar, porque o si no, porque usted sabe que hoy día el feminismo dice que el hombre debe apoyar y debe ser lo mismo que la mujer. Y la mujer, si no le dice, si no, entonces ¿por qué me dijiste que tuviéramos hijos? Las mujeres tenían 10 hijos, el hombre a veces no mudaba a un hijo. Yo a mi hija le decía, ¿sabes qué? Mi esposo no mudó nunca a mis hijos. Ya, creo que si una vez tomó a mi hijo fue porque yo estaba muy mal y él lo trató de mudar. Pero nunca mudó a mis hijos. Yo si salía por 2 días a seminarios, yo dejaba almuerzo para los 2 días y yo llegaba y tenía todas las ollas, no lavaba un plato, ni una loza, nada. Porque decía, bueno, yo sé cuál es el lugar que me corresponde y yo ni así me molestaba, porque decía, bueno, yo sé que si me permitió ir acá, yo tengo que igual ahora ya. Y no lo veía tampoco como que estaba haciendo un abuso, no, porque creo que me sentía privilegiada de que me diera permiso, ¿cierto? Y daba gracias por eso, ¿ya? Porque creo que debería haberme quedado en la casa, debería tener todos los días el almuerzo, debería estar ahí con los hijos, pero me permitía 2 días salir a un seminario, pero me decía siempre y cuando tú ves que los niños
tenga que estar bien y tú me dejas toda la comida hasta el día que tú llegas. Entonces creo que hoy día las cosas han cambiado tanto y yo creo que las mujeres mayores irían y verían que las casas son un desastre de orden en cuanto a sujeción, en cuanto a lo que la mujer debe hacer, cuál es la conducta de la mujer, cómo debe tener la casa la mujer, cómo debe criar los hijos, cómo debe instruirlos. Si alguien está sentado ahí, se daría cuenta que las cosas han cambiado. ¿Qué va a pasar con esa familia? Porque, ¿qué dice después de esto? Dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hay un testimonio de por medio también ahí de lo que significa estar en el Señor. Ahí está diciendo. Para el que no está convertido, va a ser el mejor. Llegó la mejor suegra. predicación. Llegó la suegra y ve a los nietos ordenaditos. Ve a los nietos bien enseñaditos. Porque tiene que ver con enseñanzas de los horarios, que esto otro que ellos saben, que no tienen una rabieta, que cuando le dijeron que no, ellos aprendieron a respetar. No están haciendo un show, ellos aprenden. Entonces, tiene el tiempo la mujer de educar, de criar, de formar a sus hijos. Entonces la suegra llega y queda, wow. Y ellos dicen, hey, realmente lindo. Ellos van a la iglesia y veo la diferencia. Entonces el nombre del Señor no es blasfemado. Yo hoy día puedo preguntarme cuántas mujeres hoy día están mirando y que puedan decir cómo está viviendo, si realmente ha escuchado a las ancianas. Cuando le dicen, pero mira, no le hagas esto a tu hijo. Déjalo que, si en un momento, déjalo que llore un rato. Pero después el niño va a aprender. ¿Ya? Yo soy un poco así con mis hijos, como me siento, pero con cuidado también de no pasar por encima. Pero le digo ahí, si está llorando, mira, ya está hecho todo, déjalo ahí. Y vemos después cómo él solo se queda callado. Después, yo digo, pues la segunda vez ya vas a ver que no va a pasar nada, porque después la vergüenza la pasas tú. Porque un hijo mal enseñado, dice la palabra en Proverbios, que avergüenza a los padres. Y hace llorar a los padres cuando están más grandes. Y hay hijos que por ser mal enseñados dicen, no, mejor yo no lo llevo porque hace mucho desorden mi hijo. Y eso es verdad. Nosotros que tenemos hijos grandes, también cometimos muchos errores en la formación de nuestro hijo y hasta el día de hoy ya nuestro hijo mayor casado, pero aún así hay muchos baches en él, en su formación, que nosotros vemos ahora de pronto con preocupación como se traspasan, pues se traspasan a los nietos, y ahí hay que estar pidiéndole al Señor, orando por ellos para que Dios les dé sabiduría de poder tomar este camino de enseñanza, que lo pueden hacer como Dios quiere que se haga. Entonces, como usted dice, la cosecha va a venir en la mala formación de los hijos. Y es tristeza, y es más que tristeza, después dolor. Y el apóstol se preocupa de que los matrimonios puedan ayudarse mutuamente, los mayores, lo que nosotros estamos haciendo, los que ya tienen hijos grandes, que aún los mismos, ellos puedan ver cómo formaron a sus hijos. Algunos dicen, ¿con qué cara me vas a enseñar si yo sé que cómo tiene a sus hijos? Pero hay que ver también, uno puede decir, yo me equivoqué. Yo quiero enseñarte porque yo me equivoqué. Quiero enseñarte porque yo sé por qué está pasando esto. Yo no quisiera que tú lo vivieras, ¿cierto? Porque algunos dicen, bueno, ¿con qué cara me va a enseñar? A mí me debería enseñar alguien que esté totalmente perfecto. Pero aún nosotros podemos enseñar, reconocer cuáles fueron nuestras faltas, ver los resultados, pero no querer que otros lo hagan, ¿cierto? También pueden escuchar a otros mayores que ya también han formado y ven cómo están formando. Y ellos dicen, hey, yo veo lo que pasó, ¿cierto? Veo cómo está su casa. Eso trae un orden de Dios. Esas mujeres, lo que pasa es que cuando dicen, yo quiero servir a Dios, no me deja servir, pero resulta que tú puedes, si estás sirviendo y Él está ahí, aunque sea inconverso, pero si tú te vuelves humilde, si tú aprendes ahora a estar sujeta, tú aprendes a saber cuál es tu lugar y aprendes a ver que tu casa primero es el lugar más importante de tu vida, es donde tú vas a dejar la huella más profunda y es ahí donde tienes que centrarte. Finalmente eso es servirle a Dios. El bajar y cambiar mi forma de ser.
Porque si yo me cierro de inmediato y digo, no me deja servir al Señor, en realidad en mí está el orgullo. Hay orgullo, hay soberbia, hay cosas que no están agradando a Dios, pues. Y no estoy sirviendo al Señor en el fondo. Y el primer servicio al Señor es nuestra casa. O sea, el primer servicio de una mujer que se convierte es su casa. Dios le demanda a sus hijos, Dios le demanda a su esposo. Yo eso siempre me di cuenta. O sea, Dios demanda a mi esposo. Y yo ahí tengo que servir. Si empiezo sirviendo ahí, Dios me va a llevar a otro servicio. Y después Dios me va a ir abriendo otros caminos. Pero mi servicio es casa, es la familia. Son donde yo me convertí. Ahora, si yo estoy soltero, lo que les decía, es diferente cuando tú estás soltero y te casas. Por eso es tan importante, no te unas a yugo desigual. Aunque tú crees que vas a arreglar la vida, tú crees que si yo me llevo bien, nosotros igual, Él me va a permitir, me dice que me va a permitir servir, que también me va a acompañar a la iglesia. Eso dura un rato. Pero después vas a tener toda tu vida a ver que tus hijos los van a tener que ir. ¿Cómo complicas? Porque son dos ideologías. A tus hijos los van a formar. Si te casas con una mujer que no está convertida, tus hijos los vas a perder. Porque ella es la que tiene la influencia más fuerte. Por eso el hombre debe pensar mucho. ¿Quién es la que le va a criar sus hijos? ¿Y qué es lo que va a formar? Tus hijos no son los pequeñitos que te hacen no sé cuántas gracias porque se rieron y el papá se rió y ahora mira, empezó a caminar, qué lindo. Pero eso no es todo. Tu hijo es lo que va a ser más adelante. Y eso va a honrarte a ti. Amén. Es bueno considerar, pastora, el consejo, la enseñanza que Dios entrega a tiempo para los que están, digamos, que van a formar familia, o para los que ya están en familia, para los que están casados, como estamos viendo ahora. Recuerdo cuando el Señor llegó a nuestra familia, pastora, y el Señor entró ahí y empezó a ordenar la casa. Nosotros, dentro de este orden del Señor, éramos 5 en la casa, pero cuando irrumpió el orden y empezó el Señor a tomar el control de la casa, nosotros quedamos 3 nomás en la casa. Y con dolor tuvimos que ver cómo parte de la familia, de los hijos en este caso, no se quisieron sujetar a la enseñanza, a las instrucciones de Dios. Pero sabe que mientras hablamos de este tema, uno también reflexiona como papá y uno también debe reconocer cuánta responsabilidad tuvo uno en esa parte también de cuánto se equivocó, cuánto error cometió. Y es justamente lo que uno trata de que los jóvenes, al formar su familia, no les suceda lo mismo, porque el dolor es fuerte, pues el dolor de la salida de un hijo desordenado de la casa, porque si bien es cierto, en algún minuto van a salir, pero cuando salen en rebeldía, cuando salen por desórdenes, el dolor de los papás es fuerte, es grande. Sí. Y hay que estar firme en el Señor para poder tolerar eso y seguir adelante confiando que el Señor va a hacer una obra con ellos. Entonces, estoy apuntando esto porque hoy quizá hay muchos jóvenes que están pensando en formar familia, quizá hay muchos jóvenes matrimonios que están hace poco y están planificando su familia, y es bueno que consideren todas estas cosas que está hablando de hoy día. Hay algo que yo normalmente cada cierto tiempo exclamo en la mesa con mi hija, con mi esposa, y yo les digo, hablar de mis hijos en su niñez. De hecho, hoy día lo hablaba, le decía yo, recordar a mis hijos en la niñez, para mí es un dolor. Hoy día es una angustia que Dios ha ido sanando, que cada vez Dios ha ido menguando este dolor, pero cuando veo toda la necesidad que tuve en la formación de mis hijos, cuando veo todo el menosprecio que tuve hacia la familia por desconocimiento, porque no conocía al Señor y podría buscar muchas cosas, pero sin embargo las consecuencias están ahí. Y esas son las que de una u otra forma el Señor hoy día está tratando de evitar en nosotros como pueblo de Dios, a los jóvenes, a los que están formando, a los que van a criar, y también ordenar las casas de los que hoy ya están con familia. Es muy importante, como dice usted, porque eso es un lamento largo. Sí. Cuando uno sabe que no se casó en el orden de Dios. Yo siempre dije, yo conocí a Dios a los 15 años, asistí a una iglesia por 1 año, no tuve la instrucción que hoy día me preocupo de darle a cada uno de los jóvenes, con los principios bíblicos, todo lo que dice Dios. Porque cuando yo llegué al Señor después, llegué ya casada, pero no me casé como Dios decía. O
sea, si hubiese estado congregándome, hubiese estado entendiendo la Escritura, y era mi deber, ¿ya?, seguir sirviendo al Señor, pero no lo hice, me costó por años. Tuve que aprender a esperar los tiempos de Dios, tuve que someterme a la Escritura, tuve que ser esa mujer con un hombre inconverso por 3 años para que llegara a la iglesia, para que aún así tener 8 años de esperar, a pesar de la violencia y todo, que él pudiera convertirse, que él pudiera conocer, hasta que Dios me dijo, suficiente, hasta que Dios dijera hasta cuándo, ¿ya? Y esto igual es importante porque no todos tienen esa fuerza. Entonces tienen que decir, pero si yo voy a aguantar. No hagas eso, porque puede que termines perdiéndote, puede que termines en adulterio, puede que termines haciendo las cosas de la manera más terrible y sea peor todavía. Por eso Dios siempre dice que pone antes. Él no quiere que lamentemos, Él nos quiere, ¿cierto?, prepararnos, anticiparnos. Esto es la sabiduría. Y aquí dice también en el 7, ¿cierto? Y estamos terminando con esto, pero estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte, ¿cierto? Por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, que resta, pues los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa, ¿cierto? Está hablando aquí que termina el apóstol hablando de que el matrimonio, no te apures en querer casarte porque no crees que es lo mejor. Un día conversaba con una persona que estaba soltera, una pastora casada. Le pregunta, oye, ¿quieres casarte? ¿Estás muy preocupada porque no te casas? ¿Quieres casarte luego? Y le dijo, le respondió, creo que los 2 estados son buenos. Creo que en el estado del matrimonio, muchos que están casados quieren que nosotros nos apuremos en casarnos, porque pareciera que no se ve bien que estemos solteras. Pero tampoco las que están casadas procuran separarse, porque tampoco sienten que es lo mejor. Sienten que la cosa tampoco es tan maravillosa, ¿cierto? Ni casados, ni tampoco es tan maravilloso estar soltero. Pero quizás tengo más libertad para servir al Señor. Tengo menos responsabilidades, más para dedicarme más a Dios. Pero ninguna de las dos cosas es de lo mejor y puede decir el otro, qué bueno que no me caso porque no quiero. No, creo que los 2 estados son buenos, sí, y los 2 estados tienen sus situaciones. Su aflicción. Claro, y que hay que saber ambas manejarlas. Sí. Y aquí el apóstol está diciendo ahí, si estás soltero, no te apures en casarte, piensa bien, medita bien, en lo que vas a hacer, con quién lo vas a hacer, por qué lo vas a hacer, porque después que lo hagas no puedes dar un paso hacia atrás, ¿cierto? La mujer también, no te apures, porque después que estás ahí, por más que la mente va a querer zafarte, puede que si en un momento a lo sumo puedes separarte y quedarte solo, y al final termines solo y termines con un fracaso, y eso va a ser una carga mucho mayor, ¿cierto? Por eso aquí el apóstol dice, aún el que esté casado haga como que no esté, porque el tiempo es corto. O sea, estamos en los últimos tiempos. Lo más importante es que cada uno podamos estar meditando que si estamos casados, tratemos de hacer lo mejor que podemos, porque si el Señor viene, que nos encuentre a nosotros, ¿cierto?, las esposas, tratando de ser lo mejor que podamos, aunque el esposo sea terrible. Tú esfuérzate de ser la mejor esposa, una buena madre, una buena dueña de casa. Si necesitas consejo, hay mujeres mayores que te pueden ayudar. Hay mujeres muy sabias acá que yo he podido ver que siempre tienen un consejo, y no simplemente mayores. Tengo mujeres que han estado muy cerca mío y que cuando ellas dan un consejo están muy claras porque han sido instruidas, muy formadas al lado mío, y ellas tienen una palabra también, aún estando solteras. Muchas saben, tienen una palabra aún para las casadas porque ellas han sido formadas para esto. Y tenemos siempre mujeres con sabiduría, tenemos hombres también que pueden instruir, pueden apoyar, pueden aconsejar a otros, de acuerdo a que no te apures en hacerlo, pero cuando lo vayas a hacer, piensa bien a lo que vas.
Piensa bien que en todo lo que dice la Escritura. Ya yo le decía, si yo hubiese sabido todo esto primero, obvio que no voy directo al altar rápido, ¿cierto? Me habría sentado, habría visto con quién, porque con algún, si me va a funcionar o no. Porque aquí las reglas son para cada uno. La mujer debe ser cuidadosa. La mujer da un testimonio tremendo, tremendo. Porque la mujer dice debe ser casta, debe honrar a Dios. La gente debe llegar y debe glorificar a Dios por cómo tiene a sus hijos, cómo tiene a su esposo. Dice que su esposo sale, la mujer virtuosa, donde andaba, lo veían vestido, desde los pantalones, de cómo andaba la camisa, cómo andaba su ropa. Es que ella se preocupaba de dar testimonio a él. Él tiene una esposa que está detrás cuidándolo. La imagen que él está entregando es porque tiene una esposa. Un hombre que anda todo arrugado, que tiene una ropa que de repente se puso un pantalón rápido porque no, es que no he tenido tiempo de plancharte, no he tenido tiempo. Eso no puede ser, porque ella va a dar testimonio hacia afuera con el esposo. Mi esposo trabajaba en gallinas, vendía y tenía que llegar. Generalmente llegaba todo cochino, salía a vender, llegaba en la tarde todo cochino. Yo no tomaba otro pantalón, aunque eran todos pantalones que los tenía para el trabajo, pero todos los días salía con su pantalón limpio y me decía, ¿pero para qué? Si ayer me puse este y te lo voy a volver a encochinar. Tranquilo, pero es que esto habla de mí, ¿me entiendes? Esto habla de mí. Tú sales y sales hoy día limpio. Claro, cuando vuelves del trabajo, pero yo sé que volviste del trabajo así, desde los calcetines, desde todo. Entonces, ¿por qué? Porque yo estaba sirviendo al Señor. No fui una sierva del Señor desde que estoy en un púlpito. Yo desde el día en que me convertí en una sierva del Señor, para servir al Señor, para mis hijos, porque quería hijos para el Señor, porque formé un hogar para esto. Yo creo que eso es lo que debemos aprender. Las mujeres tenemos una función muy, muy, muy relevante, y creo que si hay algo que no ha funcionado, y si muchas familias no han podido, hijos y muchos suegros no han podido ver esto, es porque no hemos sido, ¿cierto?, lo mejor para mostrar y dar testimonio de que realmente Cristo es nuestro Señor. Ahí en nuestras casas, sujetas a los esposos, viendo que sus esposos, aunque están alterados, la blanda respuesta aplaca la ira, no contestándole, no yendo al choque. Muchas veces yo tuve que salir, mi esposo me obligaba a hacer cosas, y de repente yo tenía que tomar y decir, sí, voy a ir, voy a hacerlo. Solo que lo que era contra Dios nunca lo hice. Pero a veces me decían, ¿pero por qué le obedeces? ¿Qué te cuesta decir esto que no? Si ya estás acá y ahora Él te dice que te vaya. Yo decía, es que Él es mi esposo y yo debo ir donde está Él. Y si Él me dice que debo irme, me voy. Entonces lo encontraban, pero después muchos empezaron a entender. Eso me empezó a dar autoridad para hablarles y predicarles. Aún viendo los problemas que podían haber, había autoridad para mostrar que somos siervos de Dios y que servimos al Dios vivo. Amén. Pastora, lo que usted está diciendo me hace sentido con lo que dice aquí. Dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Justamente. Por eso es tan importante. Yo creo que hoy día Dios ha querido que podamos ver, muchas veces esperamos que nos digan, hey, sepárate, no, porque Él realmente no te va a dejar servir. Y el Señor lo que está diciendo ahí, Él tiene un alma. Tu esposo puede ser muy rebelde, puede ser el hombre malo, el hombre, no sé, alcohólico, el hombre, pero si Él llega y te permite de alguna manera, a menos que esté trayendo violencia, y eso quizás un día lo vamos a tratar, con la violencia, hasta dónde se permite lo que es violencia y cómo Dios puede llevar eso, porque hay que tener cuidado cuando está en peligro la integridad física, tanto, ¿cierto?, de la mujer como de los hijos. Ahí hay que tener cuidado hasta dónde hay que dar el paso. Pero tú tienes que creer que Él tiene un alma y que la manera como tú te comportas puedes hacer, pero si tú haces todo, va a llegar un momento en que Dios va a decir, Él ya recibió todo, quiero dejarte libre. Ya su alma recibió todo el mensaje, pero tú ya predicaste lo suficiente. Y el Señor te dará la libertad. Amén. Pastora, como estamos llegando casi al final, es importante, digamos, dejar ahí como una lucecita que parpadee, que tiene que haber una diferencia entre el pueblo de Dios y el mundo. Y hoy día el mundo
por cualquier situación se separa. Entonces, tiene que haber una diferencia entre la persona que se ha convertido al Señor y la persona que no ha conocido al Señor todavía. Es decir, tiene que notarse esto, tenemos que ser diferentes. Y esto no tiene que ver con un aguante en el matrimonio, ¿cierto? Usted, todo el programa usted ha hablado de que esto no es un aguantar en el matrimonio, es una convicción, es una forma de vida, es un amor al Señor, es un testimonio delante de Dios, un servicio para el Señor. Entonces, eso tiene que marcar una diferencia hoy día donde el matrimonio está tan vapuleado, está tan manoseado, donde el matrimonio es hoy día un... Que mi hermano César, esta palabra dice: el cielo y la tierra no pasarán. Amén. Y la verdad es que han cambiado, usted sabe, hoy día las ideologías, el mundo ha cambiado. El mundo, el pecado ha entrado, ha dado mucha libertad. Las leyes permiten muchas cosas. Hoy día es muy fácil anular, separarse, divorciarse. Es muy fácil si no me funcionó, pero realmente no están tomando el peso. Por eso siempre cuando a alguien voy a casar le digo: tienes que saber que esto es para toda la vida, y si llegas a hacerlo de otra manera vas a tener cuentas con Dios. Pero porque el matrimonio hasta el día de hoy puede que hayan toda la libertad de separarse. Para Dios el divorcio hay una sola manera, y es a través del adulterio. Y aún así, si hay una reconciliación genuina, aún así pueden volver a mantener un matrimonio. Wow. Entonces no hay otra manera. Aunque las leyes estén diciendo, y toda mujer y todo hombre que se casa debe saber que esa es la única manera, no hay otra manera de volver a casarse, y de divorciarse y volver a casarse, y hacerlo todas las veces que sea. Puede que las leyes hoy día están diciendo que se puede hacer, pero el matrimonio Dios lo dejó de una manera. ¿Cómo se vive un matrimonio? ¿Cómo debe ser una mujer? ¿Cómo debe ser el varón? ¿Cómo debe comportarse? ¿Cierto? Con un hombre inconverso, wow, es difícil. Pero también cuando la mujer es inconversa, el hombre también tiene que aprender a saber esperar los tiempos, a tratarla con respeto, a no esperar, no exigirle, saber cómo mantener una casa ordenada, como lo hizo Job, hasta que Dios pueda terminar con eso. Siempre el hombre no puede decir: bueno, si no te sujetas. Él tiene que enseñarle a estar debajo, pero con amor, no exigiéndole, ¿cierto? Sabiendo que ella tiene que ver a Cristo, porque él tiene que reflejarle a Cristo. Ese es nuestro mensaje. Ella puede salvarse por tu causa. Ahora está en tus manos su alma, y tú tienes que hacer todo para que ella se salve. Él también está en tus manos. Tú tienes que hacer todo para que él se salve. Si tú haces todo y si él no quiere recibir, tú eres libre de su sangre. Amén. Vamos a orar. Señor, este es un tema en el cual muchas veces esperamos nosotros respuestas de las cuales nosotros quisiéramos. Sé que muchas veces yo esperé que a mí me aconsejaran, y yo era una mujer muy espiritual y que no podía estar con un hombre que era un demonio en realidad. Pero así no era, Señor, era un alma. Y siempre me decían lo contrario a lo que yo quería. Y entendía que debía someterme a los consejos. Entendía que las cosas, Señor, no eran como yo quería, sino como tu Escritura lo dice. Y Señor, yo te pido ahora por cada matrimonio, por cada mujer, por cada esposo, por aquellos que están, Señor, aún con esposos inconversos, algunos que aunque vengan a la iglesia, pero aún no están convertidos realmente. Señor, algunos acompañan, algunos son simpatizantes, pero aún, Señor, no se han convertido. Yo te pido, Señor, que tú pongas amor en cada uno por sus almas. La mujer, Señor, que está convertida, ame el alma de su esposo para salvarlo, Señor. Y ella, Señor, pueda ser una mujer que pueda predicar, Señor, en silencio. Oro por las mujeres jóvenes, Señor, casadas. Señor, que hoy día con todo lo que la televisión enseña, las comedias, hacen que las mujeres, Señor, puedan tener una y otro hombre, Señor, y deshacer como se cambian de ropa, Señor. Pero tu palabra nos enseña que así no es la familia,
Que los hijos, Señor, no pueden andar vagando, Señor. Que los hijos deben crecer en hogares constituidos con padres, Señor, que son sus padres, para que ellos puedan entender, Señor, el cuidado y la protección. Señor, oramos y te pedimos perdón porque sabemos que nosotros como iglesia somos los que tenemos que dar la luz. Y como dice, testimonio y el evangelio no sea blasfemado. Y Señor, quizás por nuestra causa, por no ser mujeres idóneas, por no ser esposos que realmente, Señor, puedan dar un testimonio en sus casas, no hemos blasfemado el nombre tuyo, Señor, en el mundo. Y muchos han vituperado tu nombre. Señor, yo oro por cada joven, oro por cada matrimonio joven que en este día puedan decir, Señor, ayúdanos a hacer un matrimonio que los hombres puedan ver, hijos sujetos, y cuando miran una esposa que está protegida, un esposo que ama y cuida y protege a su esposa, y puedan haber matrimonios que puedan dar hasta el día de hoy, que pueden ser familias estables, sólidas y permanentes con el tiempo, Señor. Porque tenemos que quebrar la mentira del diablo y declarar que es tú, Señor, contigo todo se puede. Y oro por cada familia que en estos momentos está viviendo un borde, quizá ha pasado por la mente de mujeres o de hombres, la separación, separarse, que es lo mejor. Pero tú hoy día le estás diciendo, yo no te pido que te separes. Señor, enséñale primero a que gane esa batalla dentro. Señor, porque el diablo, Señor, le cobrará caro. Y yo oro, Señor, porque sé que tú amas la familia y tú nos dejaste, Señor, principios. Oro para que las mujeres jóvenes empiecen a orar y pidan que tú le entregues mujeres mayores. Oro por las mujeres mayores que empiecen a orar por las jóvenes, que empiecen a tomar nombres que tú les des y empecemos a orar por ellas, por esposas, porque el diablo vendrá, Señor, a despertar en ellas el que abandonen sus esposos, que dejen sus casas para llevarlas al adulterio, Señor. Y si ellas caen en adulterio, sus vidas quedarán destruidas. Señor, yo oro para que así también nos pongas la carga a todos nosotros, los matrimonios mayores. Oremos por los más jóvenes, oremos por los solteros, oremos por las jovencitas, oremos por aquellas mujeres que aún no se casan, para que ellas tengan cuidado, Señor, y entiendan qué es el matrimonio y la familia, y lo asuman con responsabilidad, que no es un lugar, Señor, que es solo un Edén, que también, Señor, hay aflicción de la carne, también hay conflictos, pero que puedan, Señor, así, ahí con todo, tomar una decisión de servirte, o solteras, o casados, pero servirte en todo momento, Señor. Los días son cortos y ayúdanos a estar preparados para tu venida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor.